Desde 1954, cuando vieron llegar a extrañas figuras con un español difícil, esa gente alta de ojos claros y cabellos rubios llegó con el afán de evangelizar a la gente aymara. Eran los padres de Marín Cunol, congregación de origen norteamericano. El 15 de marzo de 1955, Radio San Gabriel inició sus actividades en Peñas. La emisora se ha convertido en una escuela masiva de mejora de vida de las familias campesinas del altiplano. A través de las ondas se extendieron hasta cubrir todo el altiplano paceño y con ello llegar con mensajes de avisos y comunicados para cubrir las necesidades de comunicarse entre el área rural y urbana. Al cumplir los 40 años de servicio, la Radio San Gabriel, a pedido de miles de campesinos, intensifica su objetivo de llegar al pueblo aymara, no solo con la catequización y alfabetización, sino con propósitos enmarcados en la emisión de valores propios de su misma forma de convivencia. Así, Radio San Gabriel se convirtió en el medio a través del cual se han ido formando generaciones en el ámbito de la educación y formación personal. El inicio del servicio de avisos se da el año 1984, cuando se inaugura oficialmente la primera sucursal del Correo Campesino, tras la firma de un convenio suscrito entre la Dirección General de Correos, representado por su director general Mario Carrasco, y Radio San Gabriel, representado por el hermano José Canut Saurat, dando inicio a un nuevo propósito, el de comunicar a través del sector de avisos y comunicados, para hacer que familias enteras, hermanos y hermanas aymaras, se puedan comunicar mediante cartas o notas traducidas en su lengua nativa. Arunta Winaka. Arunta Winaka. Arunta Winaka. Hutawaitu aka radio toqiroja avisuna kait asiri. Aka radio nja walisun wanayroh katuht abkhiti na yokuchakan sarnaqaskayat ugat sabkhitoh kulak kunst taqasasin ukatna hawishait asimun smaini kulak wanayroh atien ito ukatu wanar katuht est ma aviso. Yaqa radio nakan khaniu kama garakiti mai harakiwa wali suyaska nyahalu kama pero aka radio khanayata que hawali askiwa aymara nakataki. Resaltamos a notables comunicadores que dieron paso a este sector en su propia lengua, como Walter Chambilla, Ángela Laime, Donato Aima, Juan Carlos Mamani, Justina Torres Pacoricona, Felipe Miranda. Arunta Winaka. Arunta Winaka. Arunta Winaka. Es bueno mencionar a quienes recepcionaban los avisos y por ello destacamos a Verónica Peñasco Laime, Ignacio Halcón, Graciela Cortés, Aurelio Alvarado, Filomena Tantani, José Copaja. Mawa Kichawi Hayal Añataki Radio San Gabriel Toque. Mara Poquirina Caro. Los tipos de avisos que se recepcionaban tenían relación con los cumpleaños, matrimonios, prestes, bautizos, licenciamientos, comunicados, reuniones, convocatorias, ligas deportivas, necrológicos. Este servicio facilitaba la comunicación entre la ciudad y provincias, llegando incluso a diferentes fronteras a través de sus dos frecuencias, en onda media y onda corta. Ukamaraki Hawit Ayataki Takikasta con barras hasta Aunakataki. Hacha, Kiska Punchawinakan Kushis Ayataki. En la actualidad, la tecnología va en contra de la emisora y en especial en este sector de avisos, puesto que existen aplicaciones como el WhatsApp, Twitter, Instagram, que han facilitado de gran manera la comunicación de extremo a extremo mediante un celular. A pesar de ello, Radio San Gabriel continúa de pie con avisos y comunicados, acercando así al pueblo aymara. La difusión de dichos avisos y comunicados en los horarios de 6:30 am a 9 am, felicitaciones de 13 a 14:30, comunicados de 17 a 18:30. Harruwa sitatur anitani taqi humanakambi chikañista señataki. Yatitaki ukamaro hayal añataki kusis añatakisa. San Gabriel.